12, versículo 19. Dice de la siguiente manera: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vamos de nuevo al Señor en oración. Padre bueno, al ver tu gloria, al ver tu poder en tu palabra, al revelarte a nosotros, no solamente a través de la creación que comunica poder, sabiduría, sino también, Señor, a través de tu palabra que nos enseña de tu grandeza, no hacemos más que quedar pequeños y expuestos a tu santidad y a tu justicia. Pero gracias, Señor, porque también quedamos expuestos a tu amor, Señor. Como hemos aprendido, gracias. Padre, pero al vernos en tu espejo, Señor, en lo personal, puedo ver mucho más cerca mis debilidades, y no solamente mis debilidades, Señor, sino también mis muchos pecados. Y me alarmo y me entristezco, Señor. Cuanto más si mis hermanos supieran mis maldades más íntimas. Pero cual heraldo vengo, Señor, ante tu pueblo y ante tu presencia para predicar tu voluntad, no por lo bueno que yo soy, sino confiando en la bondad de Cristo, Señor. Por eso te ruego que así como me has recordado tu evangelio para poder proclamar tu palabra, haz lo mismo con mis hermanos y con los que me escuchan, Señor, para que puedan estar atentos y no ver un hombre, sino verte a ti, Cristo, a ti mismo hablándonos. Glorifícate en esto, te lo ruego. Y una vez más, escóndeme en tu cruz, en tus méritos, Jesús. Amén. Amén. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Para aquellos que tememos a Dios, que conocemos la santidad y la justicia, la grandeza de Dios, para aquellos que verdaderamente de corazón amamos la justicia y el juicio, para nosotros parece que ser expuestos a tantos delitos, injusticias, iniquidades, violencias, violaciones de la ley, nos hace ver muy lejos, con impaciencia y frustración, y mucha frustración, el obrar de Dios para hacer justicia. Nos parece lento. Se nos dificulta descansar en este pasaje donde aprendemos que Dios va a vengar la maldad, que Dios va a dar a cada quien lo que se merece. En ese momento de inquietud empezamos a tomar a Dios como un ser indiferente a lo que está pasando. Bueno, mi Señor, ¿hasta cuándo he de soportar esto? ¿Hasta cuándo veré que el malo se sale con las suyas? ¿Hasta cuándo veré tanta iniquidad? Señor, ¿hasta cuándo te pediré que hagas justicia y no obras? Señor, parece que no escucharas, que no estuvieses viendo la situación en la que estamos. Pareces indiferente a esta situación. Le decimos al Señor: Dios, fíjate cómo el impío asedia al justo. Fíjate cómo la ley es menospreciada y no hace su trabajo. Fíjate, Dios, cómo por causa de la indiferencia de la ley el juicio sale torcido. Justamente hoy, hace algunos momentos, me comentaron de una situación que pasó uno de nuestros hermanos en Caracas. Lo robaron, sabían quién lo robó,
denunció, se lo llevaron preso, pero aquel delincuente pagó y lo soltaron. Ahora lo buscan para agredir a nuestros hermanos. Podemos entender entonces que nosotros ante una situación tan cercana podemos decir: Señor, ¿hasta cuándo el impío se sale con las suyas? El juicio sale torcido. La ley es quebrantada. Indignación, frustración llena nuestra vida y empezamos a ver como que si Dios no obrase. Señor, estás indiferente. Y preguntamos estas cosas al Señor. Pero como hemos aprendido, no hay nada malo en presentar a Dios nuestras inquietudes, o como le llama Habacuc, nuestras quejas delante del Señor. Sin embargo, fue escrita la palabra de Dios para que nosotros nos ubiquemos y para que realmente veamos cómo Dios obra en la historia. Para que veamos cómo Dios gobierna sobre todos los sucesos, aun aquellos que nos parecen demasiado malos, como la situación de nuestro país. La historia, mis amados hermanos y amigos, está en manos de Dios. Y aquí está el profeta Habacuc. Aquí está un hombre que Dios usa para enseñar que Él no es indiferente. Al contrario, como dijo Jesús, mi Padre trabaja. Esas dudas también pasaron por la cabeza de Habacuc, mis amados hermanos. ¿Por qué pasaron esas dudas por la cabeza de Habacuc? Porque él conocía al juez justo del universo, a Dios. Señor, si eres justo, ¿por qué no obras? Habacuc lo dice así, versículos del 2 al 4. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Me imagino que estas preguntas también se las está haciendo mis hermanos que están en esta situación. Es necesario que para que aprovechemos el pasaje nos pongamos un poco en contexto. Y como dije algunas veces, vamos a hacer un poco de historia y vamos a ver dónde está sumergido este libro o en qué contexto. El profeta Habacuc aparece solo en el libro de Habacuc. A pesar de la poca mención en las escrituras, este profeta juega un papel sumamente importante. No solo porque enseña de manera bastante personal que la historia está en manos de Dios, sino porque es uno de varios profetas que Dios usa para comunicar su inminente juicio a Judá por causa de haberle rechazado y haberle dejado abiertamente. El versículo 1 de Habacuc dice que fue una visión que Dios le dio. Se le dio una profecía, no por voz, sino a través de una visión. Y no sé ustedes, no es lo mismo que yo escuche algo a que vea algo. Eso le daba un acercamiento más experimental, más palpable al profeta. Él vio y escribió. Vio, y quiero que se imaginen eso, él vio el juicio de Dios sobre su pueblo. Él vio el cumplimiento del pacto de Dios. Vio cómo Dios a fin de cuentas estaba obrando. Obraría y cómo Dios sería exaltado por su obra. Ahora, para entrar un poco más en contexto, es bueno que notemos que Dios usó la profunda inquietud del profeta que tenía en su corazón para revelarse a él. En medio de inquietud, Dios se revela a Habacuc. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Cuáles fueron las circunstancias que le tocó vivir a este profeta para que se dirigiera al Señor de esta manera? ¿Qué estaba pasando para que este hombre temeroso de Dios estuviese tan agitado, tan preocupado y sobre todo impaciente? ¿Qué estaba pasando?
Bueno, el libro de Habacuc nos dice, o no, mejor dicho, no nos dice directamente quién estaba reinando en esa época. ¿Quién fue el que promovió ese mal? ¿O a causa de quién estaba el mundo en esa situación? De hecho, él habla de una manera bastante general en sus quejas de lo que estaba pasando. Él no dice qué, quién, cuándo, cómo ni dónde. Simplemente se queja y dice que la situación está mal, que hay violencia, que hay iniquidad, que el juicio sale torcido. Pero cuando examinamos este libro, nos damos cuenta que nos permite ubicarnos de manera general en la historia y en la situación que estaba viviendo Habacuc. Este libro presenta con claridad la magnitud de lo que estaba pasando. Dice el versículo 6 de Habacuc, capítulo 1. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Esto nos da un dato. La manera como se presenta el ascenso de los caldeos, o en otras palabras, los caldeos son Babilonia o los babilónicos. La manera como nos presenta este versículo, el ascenso de los caldeos, sugiere que Babilonia no había alcanzado todavía completa supremacía internacional. Lo que también nos informa que cuando esa nación no había llegado a la supremacía internacional, también entonces en ese transcurso de historia estaban 3 profetas también involucrados en esa circunstancia: Sofonías, Nahum y Jeremías. Nahum habla de un juicio bastante general hacia Nínive, mientras que Jeremías y Sofonías también hablan del juicio de Judá o hacia Judá. Pero cuando nosotros revisamos lo que dice el profeta Jeremías, de manera más amplia, él detalla, habla del juicio de Dios contra Judá. Y él nos da una información de los promotores de la maldad. Y nos da información detallada también de la magnitud de esa maldad. Esa maldad que realmente frustró e inquietó a Habacuc. El trozo de la historia que sirve de telón de esta profecía es durante aproximadamente 80 a 100 años, no podemos ser exactos. Viene una cantidad de reyes en Judá. Recuerda que nosotros habíamos hablado alguna vez que el reino se divide, estaba el reino de Israel y el reino de Judá, norte y sur. Ahora, estamos hablando específicamente del reino de Judá. En el reino de Judá hubo una serie de reyes muy perversos. Del linaje de David. Muy perversos. Muy pocos justos. Empezamos por Manasés, Amón, Josías, Joacás, que duró 3 meses, Joaquín, que duró 3 meses, Sedequías. Y durante ese espacio podemos entonces nosotros entender que estaba viviendo Habacuc. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese espacio de la historia? Para que Habacuc tuviera tan impaciente, frustrado y decepcionado para presentarles estas quejas a Dios. Y yo quiero invitarlos al libro de Segunda de Reyes 21, debe estar marcado en sus Biblias. Segunda de Reyes, capítulo 21. Y lo que nos va a servir, para lo que nos va a servir leer este pasaje, va a ser desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Del 1 al 9, lo que nos va a servir es para ponernos en contexto. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver qué es lo que estaba pasando, cuál era la maldad en esa época, quién la promovió. Dice la palabra de Dios en 2 de Reyes 21:2. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Van conmigo?
según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Fíjense, él hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. ¿Según quién? Las naciones que Dios había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió, dice el versículo 3, a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Levantó imágenes de los dioses predominantes en esa época, y rindió culto al ejército de los cielos, a las estrellas, al sol, a la luna, a los planetas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Es decir, en la misma casa de Jehová él edificó imágenes. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Versículo 6. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Perverso este hombre. No solamente hizo imágenes, no solamente promovió la adoración pagana, sino que también en su adoración a estos dioses, especialmente Moloch, que era el que exigía, pasó a su hijo por fuego. Sacrificó a su hijo a estos dioses. Así el hacer lo malo se multiplicó ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. 7. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo le mando, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés le mandó. Hizo una imagen de acera en aquel lugar donde Dios había puesto su nombre, y donde Dios había puesto y decidido que eso sea un testimonio para el pacto de amor que hizo con ese pueblo. Y este hombre perverso levantó una imagen de acera. El versículo 9 de este capítulo dice: mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Hermanos, las naciones que Dios entregó en las manos de Israel eran malas. Tan malas que ellos sacrificaban sus hijos a los dioses, los pasaban por fuego y prostituían a sus hijas. ¿Y sabe qué dice este pasaje? ¿Sabe a la maldad que dirigió este hombre al pueblo de Israel? Fue tanta que se dice que él hizo más mal y llevó al pueblo de Judá a hacer más mal aún que las naciones paganas. O sea, el más malo ahora era Judá. El versículo 16 dice, del mismo capítulo: fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Israel. No solamente promovió la idolatría, sino que era un hombre perverso que perseguía a todo aquel que se resistía a su autoridad. Y fue tanta gente que mató autoritariamente que el pasaje dice que llenó de extremo a extremo con sangre a Judá. Asesino, violento, autoritario. Este era un bicho malo. Malo. Pero después de Manasés reinó su hijo Amón. El versículo 20 del mismo pasaje dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre. ¿Qué dice? Lo compara. Dice que él siguió las pisadas de su padre.
tal cual, ni más ni menos, así mismo como aprendió. Pero justamente después de la perversidad de estos reyes, vino aquel rey que el libro de Reyes lo describe como uno de los mejores reyes que tuvo Judá. Este rey era Josías. Y algo que quiero poner en la mesa para que ustedes vayan reflexionando es que cada vez que Moisés intercedía por el pueblo, ¿qué pasaba? Dios lo perdonaba. ¿Cierto? Intercedía y Dios lo perdonaba. Pero fíjense esta circunstancia tan particular. Josías, Josías, que era, la Biblia lo describe como uno de los mejores reyes de Judá. Fíjense lo que dice capítulo 23 de Segunda de Reyes, capítulo 23, unas hojitas más adelante. Dice Segunda de Reyes 23, 24. Mira lo que hizo este hombre. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otros reyes antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Este hombre se convirtió de verdad piadosísimo, tan piadoso que extendió por muchas ciudades la idolatría a Manasés. Pero este hombre fue ciudad por ciudad, derribó, mató a los sacerdotes de esos dioses, mató todas aquellas sacerdotisas que hacían una prostitución idólatra. Todo lo barrió él. Temió y se humilló delante del Señor. Por eso es que dice que barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines. Y no hubo rey como él, piadoso, muy piadoso era esta persona. Él, después de mucho tiempo que no se celebraba la Pascua, instituyó nuevamente la Pascua, llamó a la multitud y a los miles de Judá para que hiciesen la Pascua. ¿Y sabe qué? La hizo. Y la Biblia también describe este pasaje que nunca se celebró la Pascua como se celebró esa vez. Es un tipo piadoso. Pero ¿por qué yo traigo a colación, entre tanta maldad, la piedad de Josías? Hermanos, porque a pesar del profundo arrepentimiento de este rey, a pesar de su gran reforma en toda la nación, a pesar de que él llevó al pueblo a que se arrepintiese, Dios no retiró su juicio contra Judá. Podemos entonces imaginarnos la maldad, la injusticia, cómo el impío asediaba al justo y quedaba sin castigo. Podemos imaginarnos entonces cómo fue debilitada la ley y el juicio torcido en Judá. Dios, ok, te perdono a ti, pero al resto no. Dios siguió haciendo su juicio. La maldad se había esparcido en toda la tierra. La justicia había desaparecido de la tierra. La violencia y la impiedad se encontraban por todos lados, existiendo sin freno. Entendemos entonces la impaciencia, inquietudes de las preguntas de Habacuc. Imagínese usted como una persona piadosa, temerosa de Dios en medio de esas circunstancias. En medio de estos días tan oscuros, es que el profeta clamó por la intervención de Dios. Ya había una inquietud con respecto al obrar de Dios. Para Habacuc parece que no era la mejor manera de obrar de Dios. La indiferencia que creía Habacuc que Dios tenía no era lo mejor. Señor, está siendo indiferente. ¿Qué pasa? ¿No ves la maldad? ¿Qué soy yo? Yo soy el único que ve esto. Pero en las quejas de este hombre, el Señor no tarda en responder. Hermanos, no tardó en responder. Habacuc ora por justicia, por la manifestación de Dios para que haya un avivamiento en Judá. Y el Señor responde, versículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Dice así. Habacuc capítulo 1, versículo 5
hasta el 11. Mirad entre las naciones, dice el Señor, y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como las águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Recogerá cautivos como arena por doquier. Encarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y las tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. A su Dios. Hermanos, la respuesta de Dios, como bien el mismo Señor lo dice, es algo increíble. Es algo increíble, extraordinario, pero desconcertante para Habacuc. Dios dice, esto es algo extraordinario que la gente no lo va a creer. Y esto desconcierta más al profeta. Dios le declara que iba a usar a los caldeos, a Babilonia, para derramar su ira. La ira que se encendió por causa de la maldad de los reyes malvados y del pueblo. El Señor estaba diciendo, fíjese, que iba a usar a una nación pagana, cruel, orgullosa, saqueadora, amedrentadora, aterradora. Una nación que es tan terrible que no hay nación tan poderosa y numerosa como ella. En su tiempo no había nación que pudiese contener a la furia ante la arremetida de Babilonia. No había nación como ella. Y hay algo más. Esta nación ha de atribuir todo lo que es. Esta nación ha de atribuir todas sus conquistas, ¿sabe a qué? A un Dios pagano. ¿Sabe qué implica eso? Eso implicaba que ese Dios era el que iba a ser conocido y temido en toda la tierra por causa de la victoria de Babilonia. Así como Dios iba a ser conocido y temido en la tierra porque por el pueblo de Israel, por las victorias, así iba a pasar. Ellos iban a atribuirle su victoria y su poder a su Dios pagano. Si nos damos cuenta, lo que estaba en la mente entonces del profeta, eso implicaba que ese Dios era el que iba a ser conocido y temido hasta los confines por las victorias de Babilonia. ¿Qué podía implicar esto para el profeta? ¿Qué podía? Tenemos a un hombre celoso, apasionado por la justicia de Dios, por la santidad de Dios, que se ve expuesto ante tal respuesta a sus preguntas. Esto crea un dilema teológico mucho mayor para Habacuc. Si antes tenía un dilema, si antes él entendía, Señor, no obras, eres indiferente. Ahora con la respuesta de Dios, que va a usar una nación pagana para enjuiciar a su pueblo, ahí sí es verdad. Desarmaron a Habacuc. El dilema teológico fue mucho más grande del que tenía antes. ¿Cómo podía Dios usar a los caldeos para juzgar a un pueblo más justo que ellos? Para juzgar a su propio pueblo. Primero el profeta creía que Dios estaba siendo tolerante ante tantas injusticias, pero ahora las cosas se le ponen mucho más difíciles ante estas respuestas. De seguro eso no es lo que esperaba el profeta. Pero Dios estaba declarando por sus profetas lo que pasaría. Y uno de esos profetas era Habacuc. Hablando de ese juicio que Dios había declarado contra Judá,
a través de Habacuc y los otros profetas, podemos revisar en Segunda de Reyes 21, Segunda de Reyes 21, para ver cómo nos habla este pasaje de este juicio que vendría sobre Judá. Segunda de Reyes 21, versículo 10 al 17, dice así. Mira cómo habla del juicio de Dios. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes que él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo hiere le retiñirán ambos oídos. En otras palabras, se estremecerán de horror. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. En el reino de Israel, Acab llevó al paganismo al pueblo y Dios lo juzgó por medio de los asirios. Entonces él dice ahora: extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Él va a agarrar el plato, lo va a limpiar y lo va a poner boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad. Fíjense estas palabras. Y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en mano de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. La maldad tiene tiempo entonces. 16. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. ¿Y sabe qué? Cuando Josías se arrepintió, no se apagó. Dios prometió lo que dijo. Hermanos, esto iba a ser un acontecimiento extraordinario y espantoso, terrible en gran manera. La forma como Dios actuaría usando a Babilonia contra Judá. Terrible. Es algo que Dios mismo dice a través de sus profetas. Que al que lo hiere este mal, le retiñirán ambos oídos, se estremecerán de horror, porque es muy malo. No fue la excepción de Habacuc. No fue la excepción de Habacuc. Tenemos entonces a un hombre celoso por la justicia y la santidad de Dios, que se ve expuesto ante tal respuesta a sus preguntas y se pone mucho más desconcertado. Hermanos, entonces tratemos de ponernos en los zapatos de Habacuc para ver cuán insatisfactoria es la respuesta de Dios. Ante tal cuestión, el profeta hace tres cosas. Ante tal cuestión, el profeta hace tres cosas. Y podemos aprender en la primera de esas cosas de Habacuc. En primer lugar, Habacuc, aunque perplejo y sin poder entender todo lo que la obra soberana de Dios justo, sin poderla entender, él confía en Dios. ¿Y sabe qué? Y lo recuerda. Recuerda a Dios como el Santo de Israel. Él hace memoria. Como la roca inconmovible que no cambia en su proceder eterno. Él recuerda a Dios en medio de eso. Señor, tú eres la roca inmutable. Él recuerda la inmutabilidad de Dios. Por eso puede concluir inmediatamente que Dios no puso a los caldeos, porque recordó las promesas de Dios, el juicio de Dios, el obrar de Dios. Él puede reconocer
que no puso a los caldeos para erradicar a Judá de la faz de la tierra, sino que lo puso para juicio. Puso a los caldeos para que para establecer su justicia con Judá. Un juicio intenso y un juicio purificador para aquella nación. Si nos damos cuenta de esto, él se queda y dice: Señor, lo único que tiene para asirse es la memoria de las promesas de Dios y del pacto de Dios. Tú eres la roca inconmovible. Tú has puesto a los caldeos por juicio, no para erradicar, no para que desaparezca la nación. Eso es lo que hace primeramente, y es bueno que aprendamos eso de Habacuc. Pero en segundo lugar, vuelve a quejarse en medio de su perplejidad. Él se queja nuevamente. Habacuc se queja. Está confundido y el hombre se queja. Él dice: ¿cómo puede ser justicia esto cuando Dios, cuyos ojos son demasiado limpios para mirar el mal? ¿Cómo puede ser que Dios entonces llame al malvado para que destruya al que es más justo que él? El versículo 13 lo dice así: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Hermanos, ante los pecadores en Judá, aunque los pecadores en Judá eran malos, eran impíos, en comparación son eclipsados por la mayor perversión de Babilonia. Aunque eran malos los de Judá, con Babilonia eran eclipsados. Por eso que el profeta dice: ¿por qué callas cuando destruye al impío el más justo que él? Habacuc entiende que esta gente es tan atroz en su proceder que toma a las naciones que conquista como animales. Conquisto esta nación y la tomo como animales, sin valor. Es decir, son tan insignificantes las naciones para los babilónicos que despreciaban la dignidad humana de ellos. Los tomaban así como si nada, los mataban como si fuesen, qué sé yo, ni siquiera perros. Y en su queja, Habacuc llega a ser tan audaz que confronta a Dios, recordándole que los caldeos no valoraban la vida. Es como si le preguntara al Señor si tenía la misma apreciación que los caldeos para que los dejase en manos de ellos, como simples peces o reptiles que no tienen quien los gobierne. Son tan simples y tan sencillos que son como peces que tiendes una red y te los llevas. Son como reptiles que no tienen gobierno. Así lo tomaban. Y Habacuc le dices: Señor, ¿tú estás viendo eso? ¿Estás de acuerdo con eso? Vuelve a quejarse. Versículos 14 al 17 dice, del capítulo 1: y hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Esta gente se alegraba de tratar a las personas como simples animales. Se alegraban. Por eso los babilonios o los caldeos harán sacrificios a su red y ofrecerán sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. Ellos iban de algún momento a atribuirle toda su gloria a la malla, a los instrumentos de su perversidad. 17. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar las naciones continuamente. Presenta una postura como que era algo normal en ellos. Come, agarra, oprime las naciones como juntarse la arena. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Hermanos, es cierto que el invasor caldeo ha sido escogido como instrumento de la justicia divina para castigar la infidelidad de Judá. Tú, Señor, dice el pasaje, estableciste para la justicia y lo fundaste para castigar, pero no para que ellos imponieran su capricho contra toda justicia. La misma santidad divina parece que está comprometida. Fíjense, la misma santidad divina parece que está comprometida al permitir el triunfo del opresor.
Dios no puede complacerse en el triunfo de la maldad, porque sus ojos son puros. Y no puede contaminarse contemplando benévolamente el triunfo de la maldad y la falsedad, con la consecuente opresión de los justos. Parece que la santidad de Dios ahora, con este juicio, por la manera de obrar, queda comprometida. ¿Qué harás con esto, Señor? ¿Te has dado cuenta de lo que vas a hacer?, se preguntaría Habacuc. ¿Cómo va a ser eso? Eres muy limpio de ojos. ¿Cómo vas a obrar así? Hermanos, ¿acaso el uso divino de los caldeos resultará en un perjuicio mucho mayor para el carácter justo del Señor? ¿Cuánto tiempo más se permitirá que el opresor fuera en pos de su voluntad y practicara toda clase de males? ¿Acaso Dios podrá tolerar esto de manera indefinida? Entonces, y en tercer lugar, abrumado por lo que Dios acaba de decirle, Habacuc, habiendo puesto su queja, el profeta decide esperar a ver qué pasará. Fíjense lo que hace. Él dice, voy a esperar a ver qué pasará. Él se detiene a esperar la respuesta de Dios ante tal obra que lo desconcertó. Ahora, ¿cuál sería la respuesta a mi queja? Capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. En otras palabras, Habacuc toma el lugar de un centinela, de un atalaya, como aquel que espera cuidadosa y vigilantemente algún evento. En este caso, él espera la respuesta de Dios. Él dijo algo como esto: espero y me pongo firme y fortalezco mis pies para esperar, así tenga que velar. Esperaré la respuesta de Dios y meditaré en ella. Ahora imagínense una muralla grandísima, con torres altas. Este hombre dijo, yo voy a guardar. Es como si él subiera por esas murallas a lo alto, a ver el horizonte, a esperar la respuesta de Dios. Como un vigilante, como un guarda, me pongo firme para esperar a ver qué es lo que me dirás. Esa es la idea. Pero ¿sabe qué? Nuevamente Dios responde. Y mis hermanos, mira qué respuesta. Dios responde. Hermanos, amigos, todos los que me escuchan acá, Dios no tomará por inocente al culpable. No lo hará. No solo en el caso de Judá, sino también en el caso de Babilonia. De manera que la respuesta de Dios es triple. En primer lugar, Dios le dice a Habacuc que debe esperar, porque la respuesta o la visión vendrá en el tiempo establecido. Vendrá, pero en el tiempo establecido. Por eso él debe escribir la visión en tablas. Por eso debe procurar preservar la visión claramente en tablas para su divulgación y para su difusión a todas las personas. De manera que el que la leyere rápidamente pudiese entenderla y saber qué es lo que pasaría. Y que cuando eso pase, según el testimonio que está en esas tablas, su registro detallado en las tablas, eso sea un garante de que pasó lo que Dios había profetizado. Es decir, Dios quería que no hubiese duda de que Él obrará según su justicia siempre y que lo cumplirá. Dios obrará según su justicia y según lo que Él ha establecido. Eso es lo que quería alcanzar. Eso no iba a pasar inmediatamente. Espérate, debes esperar. Pero era segurísimo que iba a llegar el momento de su cumplimiento. Si revisamos la historia nos podemos dar cuenta. Y voy a seguir avanzando para decirle que nos vamos a dar cuenta. Fíjense lo que dice versículos 2 y 3 del capítulo 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella.
Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Mis amados hermanos, Dios, nuestro Dios soberano, se moverá en su propio tiempo. No cuando a nosotros nos dé la gana. En su propio tiempo se moverá Dios. Y las promesas de Dios serán extendidas y conocidas, así esas promesas no se cumplan de inmediato. Pero Dios la va a cumplir. Dios la va a cumplir. Alguien lo dice así: toda la historia está en las manos de Dios, que la mueve inexorablemente hacia el día culminante del Señor. La fe en Dios lo empuja a uno a no irritarse por las tardanzas aparentes, porque esas tardanzas aparentes son ilusorias. Las promesas de Dios ciertamente vendrán en su propio tiempo. Dios liberará a su pueblo. Eso vendrá. Usted ve las cosas horribles, entiende que este es el momento de la justicia. Vaya y ore y espere en el Señor, porque Dios obrará a su tiempo. Dios obrará a su tiempo. No nos irritemos. Eso es lo primero que le dice. Espera y ponle en tablas para testimonio. Pero en segundo lugar, la respuesta de Dios es: los babilónicos, los caldeos, ¿sabe qué? Están condenados por su maldad. Los caldeos están condenados por su maldad. Dios, como juez justo, no tomará de ninguna manera por inocente al culpable. Dios juzgará aún a Babilonia cuando Él la usó para hacer juicio con Judá. Dios lo va a juzgar. La nación más poderosa de ese siglo iba a ser quebrantada hasta el fondo por causa de su maldad. No quedaría ilesa. No quedaría ilesa. Había juicio para Babilonia también. Pero mis queridos oyentes, entramos a un dilema que nos parte la cabeza a muchos. Yo creo que eso también le pasó a Habacuc. Dios en su justicia y santidad, escuche bien esta frase que quiero que le quede en la mente. Dios en su justicia y santidad usa aún a los más perversos para llevar a cabo sus planes. Dios es tan glorioso y soberano que usa al malo conforme a sus planes, quedando él inocente. Ese es nuestro Dios. Se lo presento. Ciertamente Dios había de mover la historia, inclinar el corazón de los reyes como el de Nabucodonosor y el de su padre, y usarlos como instrumento de su santo juicio. Y Él es soberano y justo. Pero ¿sabe qué? Por su maldad ellos no quedarán sin reprensión. Pues su maldad profunda y perversa quebranta la santidad de Dios. Dios lo juzgará. He allí la cuestión. Dios responde a Habacuc: Habacuc, ¿estás preocupado porque usaré al malo para castigar, para descargar mi ira sobre mi pueblo? Como si el perverso tuviera bondad o mérito alguno y pudiese quedar sin castigo. Pero no creas que ellos quedarán ilesos. También ellos serán juzgados por su maldad. Esa es la respuesta. Ante la incertidumbre, Dios le responde: yo sigo siendo justo. Yo sigo siendo justo. Habacuc, no te apresures a hacer conjeturas según tu propio entendimiento finito. Entiende que yo soy Dios y no tomaré por inocente al culpable. Entiende que todo mi andar es justo y santo. Le responde Dios a Habacuc. Entonces, Dios en su respuesta a Habacuc le dice: van a ser juzgados también. Él traza su juicio contra los caldeos. De hecho, Dios describe la maldad de los babilónicos en los próximos versículos y de una manera general señala a los caldeos como orgullosos al contrastarlos con los justos que viven por la fe. Ellos son unos orgullosos, le dice Dios. Y Dios entonces presenta 5 ayes contra ellos. Esos 5 ayes no son más que el juicio soberano
de Dios, basado en la ley que el Señor mismo instituyó en Israel. Esa ley de la retribución, ¿la recuerdan? Ojo por ojo, diente por diente. Basado en su propia ley, Él juzga a los caldeos. Dios estaba diciendo, de tal forma ustedes obraron con los demás, así acontecerá a ustedes. Después de Babilonia, vinieron los medopersas que acabaron con los babilónicos. Hicieron lo mismo con ellos. Versículos 4 y 5. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. Hermanos, los caldeos son identificados como aquella nación orgullosa que no tiene su corazón recto, que anchó su corazón, su alma como el Seol, y tragó a todo lo que podía y no se saciaba. Hace referencia a los caldeos como orgullosos. Y quiero decirle que esta expresión de aquí en adelante, como se describe en los caldeos, aunque trata principalmente de los caldeos, también describe al hombre impío en nuestra época, aquel que no ha creído en nuestro Señor Jesús. La manera como Dios comunica estas características impías también hacen referencia a los impíos en general. Esté el hombre en autoridad o no. Porque aquí no se trata simplemente de la gente común, sino aquellos que están en autoridad también. Aquellos que están en autoridad también son señalados como impíos. Ciertamente su maldad, la maldad de los hombres, lo llevará al juicio eterno de Dios. Y tal como ha hecho, le será hecho. No escapará aquel hombre, aquella mujer que no vive conforme a la fe en Dios, sino que vive orgullosamente en su impiedad. Aquellos que viven lejos de Dios no escaparán. No escaparán. No escaparán del terrible juicio de Dios. El primer ay que presenta es el siguiente, según los versículos 6, 7 y 8. Lo podemos resumir de la siguiente manera. Ay, el despojador es despojado. El despojador ahora es despojado. 6, 7 y 8. ¿No han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y será despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado muchas naciones, todos los otros te despojarán. A causa de la sangre de los hombres, de los robos de la tierra, de la ciudad y de todo lo que habitan en ella. Le dice, ay de ti perverso, ladrón, que derramaste sangre, orgulloso. Tú que despojabas serás despojado, ojo por ojo, diente por diente. En segundo lugar, podemos resumir el segundo ay como el conquistador altivo y ladrón será avergonzado. 9 al 11 dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. En otras palabras, todo lo que has obtenido con ganancia deshonesta testificará contra ti. Todo lo que hayas robado por corrupción testificará contra ti. Todo lo que hayas robado de lo que no es tuyo y a los pobres y a los que tienen mucho, testificará contra ti. No quedarás sin juicio. Ay de ti, ladrón. Ay de ti, corrupto. Ay de ti que procuras las ganancias deshonestas. Ay de ti. En tercer lugar le dice, el tercer ay, el que edifica ciudad con sangre e iniquidad llegará a ser combustible para el fuego. Versículos 12 al 14 del capítulo 2. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano.
porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay de aquel que derrama sangre para llevar a cabo sus propios intereses, sin importar lo de los otros. Ay de aquel que mata sin importar la vida de su prójimo, solamente buscando su propio reconocimiento, autoridad, fama, prestigio o mantenerse en el poder. Ay de aquel. Ay de aquel. Hermanos, amigos, el propósito de los juicios de Dios es exaltarse a sí mismo. Hermanos, el propósito de los juicios de Dios es exaltarse a sí mismo y reivindicar su santidad y justicia. El único justo es Él, y eso será reconocido para hacer su voluntad por todos. ¿Sabe por qué las naciones trabajan para el fuego? Porque Dios lo estableció así. ¿Saben por qué también? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Dios levantará naciones y personas para hacer su voluntad, para hacer juicio, para ser el ejecutor de su ira. Pero ciertamente aún será eso un firme testimonio de que Dios levanta gobierno y reduce a ceniza a gobiernos, para que todos reconozcan que solamente el reino será de Dios. Solamente el reino de Dios es sempiterno, estable y glorioso. Levantarán naciones, creerán que son muchos, pero Dios la creó para las cenizas y para el fuego. ¿Para qué? Para que todos entiendan que el único reino que prevalecerá es el de Cristo. Eso es lo que pasa. Por eso es que el pasaje dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. El fondo del mar, imagínenselo. De allí en adelante está llena de agua, ¿cierto? Así será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Así. Hermanos, esto que nosotros estamos viviendo como nación es un recordatorio claro de que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Se levantarán gobiernos y caerán, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. El reino sempiterno de Dios es el que prevalecerá para siempre. Esto es un recordatorio en nuestras almas. A pesar de la mucha maldad que se vea, esto es un recordatorio para tu alma, mi hermano. Pero también es un recordatorio para ti, amigo, que Dios va a juzgar todas las cosas. ¿Y cómo te encontrarás tú? Esto es un recordatorio de que Dios establecerá su gobierno. Que su gobierno será con más gloria, con más poder de toda la eternidad. Ni el egipcio, ni el imperio egipcio, con todo lo que vemos en la actualidad de ellos, ni el asirio que cayó, ni el babilónico que cayó, ni el persa, ni el griego, ni el romano han de compararse con el reino de Dios. Todos fueron levantados y todos fueron reducidos a ceniza por nuestro Señor. Dios lo levantó y Dios lo redujo a ceniza para que reconozcamos que Él es el Señor y debe ser reconocido por todos. Todos deben reconocer que Dios es el Señor, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Cuarto ay. Ay de que el que fuerza a otro a embriagarse, ese beberá vergüenza de la copa de la ira de Dios. Lo podemos resumir así. Ay del que fuerza a otro a embriagarse, ese beberá vergüenza de la copa de la ira de Dios. Versículos del 15 al 17 del capítulo 2. Dice: ay del que ha de beber, da de beber a su prójimo. Ay de que le acerca, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubiertos. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrás hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres, y el robo y del robo de la tierra, de las ciudades y de todo lo que en ellas habitan. Ay de aquel que usa todo tipo de artimañas para confundir a las personas.
para confundirlas como si estuviesen embriagándolas, para ver su desnudez, para aprovecharse de ellas. Aún hay de aquel que aún la naturaleza la destroza con sus propósitos pecaminosos. Ciertamente, el cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Creerás que eres muy poderoso, pero vómito de afrenta vendrá contra ti. Quinto hay, podemos resumirlo así: el ídolo mudo es callado delante de Jehová, que está presente en su santo templo. 18 al 20. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate palo, y a la piedra muda, levántate piedra muda. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay ni espíritu dentro de él. Pero ¿sabe qué? Escúchese bien. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Los caldeos eran motivados e inspirados en sus conquistas por sus dioses y armas fabricadas por ellos mismos. Ellos confiaban en sus dioses de piedra y de madera. Ellos creían que sus dioses de bronce, oro y plata les daban la victoria. Como muchos creen que ahorita sus dioses paganos le dan la victoria. Ellos creían que sus conquistas y sus avances en la tierra, destrozando naciones, eran atribuidas a sus dioses. Pero hay de aquel que confía en ellos. Hay de aquel que le dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Hay de aquel que pone su fe. Hay de aquel que pone su fe y su esperanza en una imagen de fundición que no tiene espíritu, y no en el Señor de los ejércitos, que es quien da la victoria en la batalla. Hay de aquel. Estas imágenes no son nada, son obras de manos de hombres sin vida. Imágenes mudas, sin espíritus. Pero ¿sabe qué? Dios, el Dios vivo, Jehová de los ejércitos, está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. MacArthur dice: a diferencia del silencio de los ídolos, el soberano gobernante del universo ordena a toda la tierra que guarde silencio delante de él. Nadie puede afirmar su independencia de Dios, y todos en la tierra deben adorarlo en sumisión y humildad. En vez de que los hombres le digan a las estatuas, a sus dioses que hablen, Dios le dice a los hombres: calla delante de mí, yo soy el Señor. Lo bueno, mis amados hermanos, lo que nunca tendrá condenación, es adorar, temer, rendirse y callar ante aquel que sí es Dios y está en su santo templo, aquel que sí está reinando. Mis hermanos, Habacuc, al mirar en esta visión el tamaño juicio que se venía sobre Judá y ahora sobre Babilonia, quedaría estupefacto y ¿sabe qué? Exaltando a Dios. Él terminaría reconociendo, en medio de tanta calamidad que lo abrumaba y en medio del juicio seguro, que toda la tierra tarde o temprano será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Eso es lo que Dios le estaba recordando a este hombre, del conocimiento de la gloria de Dios. Entonces parece que fue productivo que se sentara a esperar la respuesta de Dios. Un hombre que viene estresado, desconcertado ante la situación que ve, ante el juicio de Dios, ahora dice: oh Señor, tú eres santo, tú estás en tu templo y la tierra será llena de tu conocimiento, de tu gloria, Señor. Y esto me lleva a la tercera parte de Dios, para ir terminando. La tercera parte de la respuesta de Dios: el justo por la fe vivirá. El justo por la... Dios le dice: mira todo lo que le va a pasar al malo, lo acabamos de describir, pero ¿sabe qué? El justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4.
he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. El versículo dice, perecerá, mas el justo por su fe vivirá. Este pasaje llegó a ser crucial en la teología del apóstol Pablo. Pablo dice que el justo por la fe vivirá. Pero, ¿la fe en qué? ¿O la fe en quién? Para Pablo, la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, el Dios encarnado. Pero no es mentira que este pasaje en la mente de Pablo tuvo una connotación muy amplia. Ciertamente el justo vivirá por la fe en Cristo. Será salvo del juicio de Dios, de la ira de Dios. El impío será salvo solamente si se arrepiente y pasará a ser justo, viviendo por la fe. Lo que quiere decir entonces que el justo vivirá por la fe en el Señor Jesús y será absuelto de la ira y de la justicia de Dios. Será salvo. Pero también esto implica que por la fe en ese mismo Señor podrá seguir su peregrinaje en este mundo. Solamente por la fe es que nosotros podemos agradar a Dios. Solo por la fe en Jesús nosotros podemos ser salvos y seguir viviendo en piedad, paz y esperanza. No solamente se limita a un tiempo. Dios nos salva a través de la fe. Pero ¿sabe qué? A través de la fe es que usted va a poder seguir viviendo en medio de la calamidad. A través de la fe, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. La fe en Dios. El justo, al cual se hace referencia aquí, tenía la capacidad de confiar en que él no sería objeto del juicio de Dios como lo eran los orgullosos que no eran de corazón recto. Que él no sería objeto de la ira de Dios como lo sería el idólatra, asesino, como el ladrón mentiroso que se describe en los ayes. Ese justo que por la fe vive tenía la capacidad de entender que en medio de tanta perversión y en medio de la justicia de Dios con estos pueblos, él podía vivir en paz. Porque el justo por la fe vivirá. Nosotros tenemos entonces la capacidad de vivir en paz también. Dios nos salva a través de la fe. Y eso es precioso. Pero esa misma fe nos preservará y nos llevará en santificación y en paz. Este justo tenía la capacidad de poder vivir en la circunstancia más difícil con paz, con sosiego y esperanza en medio de un contexto de juicio, porque abrazaba a través de la fe la misericordia y la fidelidad de Dios en su pacto con su pueblo. Habacuc solamente podía vivir. ¿Sabe por qué? Porque tenía fe en el pacto de Dios, en la roca inmutable, aquel que prometió y que hará. Por la fe abrazó la misericordia de Dios y el pacto de Dios. Pero yo pregunto, ¿y quién es la expresión de la misericordia y de la fidelidad de Dios con su pueblo? ¿Quién es aquel que va a hacer conocer y por medio de quién se va a conocer la gloria de Dios en toda la tierra? ¿Quién es aquel que está en su santo trono para gobernar con justicia y equidad? Ese es nuestro Señor, glorioso, santísimo, justísimo, omnipotente, buenísimo y amoroso Señor Jesucristo, quien se le da y a quien sea la gloria por todos los siglos, el poder y el imperio por todos los siglos. Cristo es a quien tú debes abrazar a través de la fe para vivir en paz y para la salvación de tu alma, para alcanzar la paz con Dios, para escaparte del juicio que viene contra los malos que ya hemos describido. Solamente a través de la fe en Cristo Jesús. Solamente a través de Cristo. Es la expresión del Cristo, es la expresión del pacto de Dios, de la misericordia de Dios y del amor de Dios. Abrázalo. Es necesario creer en la manera de obrar de Dios. Nos parece loco, pero es necesario creer. Dios está obrando, hermano. Dios está obrando. Quiero que lo sepas. Dios está en su trono. Dios está obrando. También recuerda que la obra de Dios está dirigida a dar gloria a Él absolutamente. Él se llevará la gloria por todo lo que está pasando.
La obra de Dios está dirigida para que se le reconozca que Él es el único digno de adorar, temer y reverenciar. No hay salvación en otro, ni en ningún sistema de gobierno. Solamente en Cristo. Él es el único que puede salvar. He aquí el Evangelio. He aquí Cristo mostrando su misericordia, pero también su justicia. El justo por la fe vivirá. A ti que no has abrazado a Cristo, tú que todavía estás muerto en tus delitos y pecados, que aún no has creído, que aún sigues confiando en tus buenas obras como si tuvieras algunas, quiero que sepas que si no te arrepientes, todos esos ayes van a caer sobre ti por tu maldad. Si no te arrepientes, si no buscas de Cristo, serás llevado por fuego hasta lo último, reducido a cenizas. Porque Dios es justo y no tomará por inocente al culpable. No lo tomará. No juegues con Dios. Si vienes en pos de Dios, busca el beneficio de la salvación de tu alma y de la gloria de Dios. Abraza a través de la fe a Cristo. Arrepiéntete y cree que Cristo es el único que puede salvarte del eminente juicio que viene. Cree en Cristo. Dios ha mostrado su amor, como lo vimos en la clase dominical. Amor profundo, porque Él preserva su pacto en Cristo. Él preserva su pacto. Si creyeres, serás salvo. Si creyeres, serás salvo. Hermano, si tú creyeres también, serás salvo. Hermano, si tú abrazas a través de la fe a Cristo y entiendes y te pones a considerar la providencia de Dios y le das gloria a Él en medio de las circunstancias difíciles, créeme que el justo por la fe vivirá. Al Padre eterno, al Hijo amado, al tierno Consolador sea adorado por siempre. Señor bueno, gracias por enseñarnos a través de tu palabra. Son tantas cosas que nos hacen callar, como cayó Habacuc. Son tantas cosas, Señor, que a nosotros nos aquejan, pero que ciertamente tu palabra dice que tú estás obrando. Tú estás en medio nuestro. Tú guardas tu pacto, Señor. Tú estás en tu santo templo. Tú reinas. Tú usas a quien te place para tu gloria. Tú eres soberano. Que esta verdad, Señor, sea suficiente para que nosotros podamos adorarte y procurar a través de Cristo que el conocimiento de tu gloria sea conocido en toda la tierra. Úsanos, Señor. Úsanos cual profeta. Úsanos cual heraldo. Úsanos cuales justos que confían en ti, que viven por la fe. Una fe que los salva de la ira y de la enemistad, del juicio eterno tuyo. Una fe que los lleva a estar en paz contigo, Señor, por medio de Cristo. Una fe también que nos llevará en santidad, en santificación y creyendo constantemente en ti, en tus promesas y en lo que harás y cómo estás obrando. Señor, la historia está en tus manos. Ayúdanos a confiar en eso y que tú seas glorificado por siempre. En los méritos de nuestro Señor Jesús oramos. Amén.